Bienvenidos al podcast El Barranco, donde entrevistaremos a Silvino Pascual, un hombre del pueblo con mucho conocimiento de la naturaleza de la zona y del barranco. Descubre junto a nosotros lo que tiene que contarnos. Bueno, vamos a ver. Yo he venido de fuera, evidentemente. Vale, aquí me meten mensajes ahí, tendría que ponerlo en silencio. A ver, bueno, pero aún así, yo no sé cómo ha cambiado este pueblo, sé cómo han cambiado en general los pueblos de España. Vamos a ver, estos pueblos, si teóricamente, si estuvieran ahora mismo, yo qué sé, a 250 kilómetros de Madrid, serían pueblos de la España vaciada, o sea, con toda seguridad. Pero claro, al pillar muy cerca de un núcleo tan importante de población como es Alcalá de Henares, al pillar relativamente cerca de la Nacional 2, al pillar en una comunidad en expansión constante como es Madrid, por ser el centro, digamos, administrativo y político de España, pues todos estos pueblos se han transformado a un 100%. ¿Cómo eran antes? Pues eran un pueblo con una iglesia, 20 o 30 casas, y luego todo lo demás pues eran esos barrancos. En las zonas más llanas se cultivaba y poco más. Y si se llama de Val de la Leña, pues es porque seguramente ahí van a coger la leña. O sea, eso no tiene mucho misterio. Y la vida pues se vivía como se vivía entonces en casi todos los pueblos de España, en los años 50, en los años 60, y hasta que ha habido una transformación grandísima a partir de los años 70, de la llegada de la democracia, y desde el año 80 hasta hoy. Y entonces, claro, este ayuntamiento de Villalbilla en concreto pues ha dado muchísimas licencias de construcción por todas partes, y eso por una parte, claro, trae población y puede ser positivo a lo mejor en un aspecto, pero claro, para el medio natural pues a lo mejor no es tan positivo. De todas maneras, ya te digo, Villalbilla se ha transformado. Los Güeros no era más que una pedanía de Villalbilla constituida por la iglesia y por unas 12 casas de adobe o tapial, a la antigua usanza, y actualmente hay solamente la urbanización donde yo vivo, llamada La Alcazaba, pues ahí hay a lo mejor 400 chalés, que ya supone a lo mejor una población de 1000 y pico personas. Luego todo lo que en los Güeros eran barrancos y colinas, todo eso está urbanizado, porque en realidad el pueblo era un pueblecito metido ahí entre colinas, ni más ni menos, al resguardo de los vientos del norte. Y lo mismo este pueblo, y lo mismo Valverde de Alcalá, y lo mismo los pueblos de aquí, el que estuve el otro día, Olmeda de las Fuentes, Villar del Olmo. Todos esos pueblos eran pueblos pequeños que, ciertamente, Olmeda de las Fuentes apenas ha crecido, se ha mantenido, ha crecido un poquito, pero bueno, ahí se mantiene en la ladera del cerro, etcétera. Claro, Villalbilla sí que se ha transformado mucho, y como digo, pues bueno, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero que os podéis imaginar, Y yo me imagino que ya muchísimo más construir, ¿no? Porque entonces ya nos metemos en Val de la Leña, nos metemos tal, y entonces creo que no. Creo que ahora mismo habrá que racionalizar lo que hay, mantener lo que hay y no, digamos yo, desde mi punto de vista, no urbanizar tantísimo, porque luego también allí mismo, en la zona de los Güeros, el Viso, toda esa zona que era una planicie agrícola, pues se ha convertido también en una urbanización, pero enorme, creo que la más grande de la zona, o sea que ahí está. Pero ya pues eso es cuestión también de los políticos, de los que están en el ayuntamiento, de los que hacen estadística, de los que programan estas cosas, y yo me imagino que serán sensatos y que dirán, bueno, hasta aquí, porque todo tiene su límite. Y luego hay zonas pues como el Parque Natural que no se puede construir, o zonas pues claro como el cerro del Viso, pero bueno, el Cerro del Viso al final ha sido un cerro que ha estado poblado desde antiguo y que ahí hubo ermitas, ya ha habido de todo, hay polvorín, terrenos del ejército, en fin. Y en cuanto al Ecceomo, por ejemplo, ese cerro, pues también ahí hubo 3 ermitas, En el cerro del Ecceomo hubo 3 ermitas, por eso se llama del Ecceomo, porque hubo una ermita dedicada a la advocación religiosa del Ecceomo, otra dedicada al Santo Sepulcro y otra dedicada a la Vera Cruz. 3 advocaciones de tipo religioso. Entonces, claro, la del Ecceomo se ve que era la más famosa, y pues el Cerro del Ecceomo, pero también se llama Cerro de la Veracruz. Lo que pasa es que este segundo nombre prácticamente no lo conoce la gente. Lo mismo que el Cerro del Viso, se llama Cerro del Viso, pero en realidad el nombre completo es Cerro de San Juan del Viso, porque en la Edad Media hubo una ermita, bueno, en la Edad Media,
hasta prácticamente el siglo XIX, hasta que la desamortización quitó la orden religiosa de los trinitarios que llevaba la ermita de San Juan, Cerro de San Juan del Viso, y también se llama Cerro de Zulema, pero es que se llama Cerro de Zulema porque los musulmanes le llamaban Jabal Suleimán. Suleimán significa Zulema, vamos, lo hemos traducido como Zulema, pero Suleimán en realidad es el nombre de Salomón. Suleimán es la forma de decir en árabe Salomón. ¿Y qué significa Jabal Suleimán? Mesa de Salomón, y ahí viene lo que os decía antes, cerros amesetados, ¿no? Que es interesante ese tema. Y lo llamaron Mesa de Salomón, ya lo ves. Bueno, que no sé, que me estoy yendo un poquito. Muchas gracias, Silvino, por venir de invitado a este podcast presentado por Jorge, Elías y Alejandro. Si quieres obtener más información, no dudes en entrar a nuestro canal de YouTube Podcast Barranco y acceder al resto de episodios de esta serie de podcasts. Muchas gracias.